comparecer ante la opinión pública nicaragüense y ante usted como periodista, miembro del cuarto poder del Estado. Quisiera que me permitiesen explicar brevemente que para el día 4 y 5 de octubre, Managua se convertirá no en la capital de Centroamérica, sino en la capital de la justicia a nivel mundial, porque por primera vez en la historia del mundo va a haber un encuentro de cortes internacionales, de las 11 cortes existentes en el mundo. Invita a la Corte Centroamericana de Justicia como el Tribunal de la Integración Centroamericana. ¿Quiénes vienen? El vicepresidente de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Igualmente presidentes o representantes de ellos de la Corte de las Comunidades Europeas, de la Corte de Derechos Humanos, de la Corte Africana, de la Corte del Pacto Andino, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Penal Internacional, del Tribunal Internacional del Mar, de la Corte del Caribe. Todas estas cortes estarán aquí presentes, repito por primera vez. ¿Qué estamos haciendo? Rompiendo barreras, porque esta corte es por segunda vez que surge en Centroamérica, fundada de nuevo digo porque voy a explicar por qué digo de nuevo, el 12 de octubre de 1994 aquí en Managua. Digo de nuevo porque surgió nuevamente, debido a que esta corte existió inicialmente e históricamente en 1907, fue fundada en Cartago, Costa Rica, con una duración de 10 años, porque Centroamérica en esa época era un escenario de guerra, de conflictos internos e internacionales, y se firmaron por iniciativa de don Porfirio Díaz, presidente de México, y don Theodore Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, se firmaron los acuerdos o tratados de paz y de amistad en Washington por los 5 presidentes centroamericanos, y decidieron que la mejor forma de que hubiera paz y justicia en Centroamérica era creando un tribunal regional, y fue el primer tribunal internacional del mundo, ese tribunal que se denomina Corte de Justicia Centroamericana, que repito existió en Cartago 10 años. Si vemos así los números del 2007 retrocediendo a 1907 son 100 años, o sea 100 años vamos a celebrar de haberse fundado la primera Corte Internacional en el mundo de Centroamérica, que le dio un ejemplo al mundo entero. No existía la Corte Europea, no existía la Corte de La Haya, sino que nosotros fuimos los primeros en el mundo, así está en la historia registrado. Doctor, sin embargo, a pesar de que fue un momento histórico y que, si bien es cierto, en ese preciso instante funcionó por el apoyo que le diera el presidente de México y el presidente de Estados Unidos, como que en estos últimos años los gobiernos, por intereses, podríamos así decir, mezquinos, egoístas, se olvidaron de esa corte, se olvidaron de que existía un foro de debate donde podrían exponer cualquier tema los 5 países centroamericanos, y prácticamente la relegaron al olvido. Hasta hace poco es que volvió a mencionarse la Corte Centroamericana de Justicia, y todavía no se le da el lugar que le corresponde, que merece. Yo sé que se están haciendo esfuerzos enormes y cada país pues tiene sus intereses y defiende sus intereses. Sin embargo, esto ha demostrado, el mundo ha demostrado en las diferentes cortes internacionales que es bueno, que es saludable, que es productivo y que merece una oportunidad, una corte de esa altura en Centroamérica, que tenga incidencia en los 5 países, que se mencione en la constitución de cada país, que todo juicio, ¿verdad?, que toda resolución que saque la Corte Centroamericana de Justicia también se cumpla. Pero hay algunos, ¿verdad?, que se escudan en la Constitución, se escudan en las leyes nacionales, y por más que quiera, si no hay voluntad no se puede. Entonces, me imagino que en ese aspecto se está trabajando fuertemente, y para eso es que están invitando a estas cortes, para darle legitimidad y decirle a los pueblos centroamericanos: miren, observen, se puede hacer, se debe hacer.
y darle su lugar a la Corte Centroamericana. Totalmente de acuerdo con usted, licenciado Aburto. Le diré que en efecto la Corte Centroamericana surge de nuevo. ¿Por qué? Porque recuerda que del 1918 a 1994 transcurrieron más de 70 años en que Centroamérica no tuvo un tribunal regional. Apareció el Mercado Común Centroamericano en la década del 50, década del 60 y fue un fracaso. ¿Por qué? Porque las Cortes Nacionales no podían aplicar esos tratados centroamericanos en caso de conflictos en la interpretación y aplicación de los mismos, porque el ámbito de la Corte Nacional, bien lo dice, a nivel de su nación respectiva, es decir, tiene el límite de sus fronteras. En cambio, esta Corte tiene jurisdicción a nivel de los 6 países de Centroamérica, que además de los que siempre decimos Centroamérica, esto incluye a Panamá. Bien, sucede esto. Durante esa época del Mercado Común hubo un fracaso. ¿Por qué? Porque no había un tribunal que garantizara el cumplimiento de esos acuerdos y de esos tratados en materia de integración económica, aduanera, arancelaria y de otra índole. Bien, surge nuevamente esta Corte con la decisión de los 6 estados soberanos, repito, incluida Panamá. Surge, actualmente la integran 3 países que tienen magistrados, pero todos ellos están bajo la jurisdicción de la Corte misma. En este corto tiempo, ¿qué ha hecho la Corte? Ha hecho bastante. Primero se nos criticaba de que la Corte no hacía nada, pero a lo mejor era que no se le permitía. No, sucede que por una parte era que mucha gente no sabía que existía la Corte. Era una Corte nueva, cuando un tribunal es nuevo, va, digamos, un juzgado de la niñez, al principio no hay actividad. Un juzgado de lo contencioso administrativo, al principio no, pero a medida en que las personas se van enterando de que sí pueden acudir a ese tribunal, llegan. En efecto, comenzaron a llegar los casos, demandas, consultas, opiniones consultivas de parte de los estados, de los organismos de la integración centroamericana, y en casi 13 años de existencia esta Corte ha resuelto 80 casos y tiene 10 casos en trámite. Pero ¿qué hemos hecho? Ha sido lo siguiente: romper esas barreras de orden física, porque esta es la Corte relativamente menor en edad en comparación a los otros tribunales que han tenido una vida continua. Como le explicaba antes, hubo una interrupción en la vida de la Corte. Ahora está la Corte aquí en Managua. Antes se le decía Corte de Cartago en Costa Rica, ahora es Corte de Managua porque su sede permanente es Nicaragua. Ahora, en la actualidad, ¿hay voluntad, existe voluntad de los presidentes y de los legisladores en los 6 países centroamericanos para darle su lugar a la Corte? Definitivamente que sí. Lo que sucede son 2 cosas. Una, por una parte, algunos abogados, o diría gran número de abogados, no sabían que la Corte Centroamericana existía. Le digo con propiedad de que en una ocasión yo tengo un doctorado en Derecho Mercantil, entonces se me invitó de parte de la Universidad Centroamericana UCA a servir una clase en un curso de posgrado de Derecho Empresarial. Era lógicamente para abogados y abogadas. Les hablé de la Corte aquí en Managua y me dijeron: doctor Lobo, nosotros no sabíamos que existía la Corte Centroamericana, eso fue hace 6 años. Y me dijeron: peor para saber que la teníamos a pocas cuadras de la UCA, que está ahí en Bolonia. Pero esa es la realidad. Por una parte eso, el desconocimiento de muchos abogados de la Corte. Por otra parte, también algunos políticos que no han estudiado a fondo lo que ellos mismos aprobaron. Fueron los presidentes y fueron los poderes legislativos los que obviamente los primeros suscribieron, y los poderes legislativos que ratificaron esos tratados que le han dado vida a la Corte. Un tratado internacional tiene fuerza de ley en todos los estados contratantes, en todos los estados partes. Algunos dicen, bueno, la Corte no tiene suficientes poderes porque no es un tribunal reconocido por las constituciones. Hoy he escuchado decir, perdón, desconozco la resolución de la Corte Centroamericana, como que si fuera punto y aparte. Yo estoy aquí y lo que